y ante ella nos humillamos, nos rendimos y nos sometemos, pues ella es nuestra fuente de autoridad. Ella es la que nos instruye, nos corrige, nos prepara, nos forma, nos edifica, nos da fe, y en la cual crecemos, Señor, en santidad para tu gloria. Corrígenos en esta mañana, Señor, porque queremos ser corregidos. Prepáranos e instrúyenos para tu gloria. Enséñanos tu verdad, Señor. Recuérdanos aquellas cosas que ya hemos tenido claras. Es necesario recordarlas. Y llévanos a una profundidad un poco mayor de estas verdades, porque necesitamos ser ese cuerpo que describe el apóstol en esta parte de la Escritura. Usa a tu siervo para ello. Dale luz, entendimiento y claridad en la predicación de esta verdad bíblica. Nos disponemos para ello, Señor. En tus manos nos colocamos, y que Cristo sea glorificado en este tiempo de la predicación, porque de Él y solo para Él es la gloria y la honra por siempre y para siempre. Ante ti estamos humillados, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Esperemos que nos dé la señal para comenzar. Bueno, amados hermanos, entonces, como lo dije hace un momento, la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Permítame, antes de empezar a exponer este tema, a exponerlo en forma temática, repito, porque vamos a estar mirando varios versículos, digo recordar porque algunos hermanos ya estudiaron ese texto, entonces por eso digo recordar. Algunos aún no lo han estudiado porque están en su proceso de membresía. Recordar unos apartes, una parte bien importante que nos sirve como introducción, parte de la introducción de este tema, en uno de los textos del pastor Mark Dever, de su serie 9 marcas acerca de la membresía, donde él señala y enseña allí grandes verdades acerca de este tema, de la membresía de la iglesia y de la unidad de la iglesia. Una de las grandes frases conocidas por el pastor Mark Dever es la siguiente, entre otras. Tú dices, abro comillas, dice, tú dices que eres cristiano y no perteneces a ninguna iglesia, me temo que te estés dirigiendo directamente hacia el infierno. Y cierra comillas. Esa palabra es muy fuerte, pastor, pero es una gran verdad conforme a la Escritura. Otra frase también parafraseada, porque literalmente no la recuerdo, dice así: deja de asistir a la iglesia y de servir en ella por un tiempo X, y muy pronto sentirás en tu corazón que no necesitas de la iglesia. Wow. Deja de asistir a la iglesia y de servir en ella por un tiempo, y muy pronto sentirás en tu corazón que ya no necesitas de la iglesia. Y muchas personas han caído en esa trampa mortal, porque apartados de la iglesia no se puede concebir bíblicamente la salvación. Y no es porque la iglesia salve. La salvación está en Cristo. Pero apartados de la iglesia no se puede concebir, porque los salvos están en ese lugar llamado la iglesia del Señor, como lo vamos a ver. Es lo que enseña la Escritura. Y dice el pastor Mark Dever también, entre otras cosas, algunas de las consecuencias de la errónea comprensión de la doctrina de la iglesia, la eclesiología, de la membresía y de la unidad del cuerpo, ha llevado a muchas gentes, incluyendo en primer lugar muchos cristianos, a creer, entre otras cosas, las siguientes. Muchos cristianos dicen, piensan
que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Error grave. Otros cristianos piensan que se puede separar el bautismo de la unión a la iglesia. Otros cristianos participan de la cena del Señor sin unirse a la iglesia. Otros cristianos ven la cena del Señor como una experiencia privada y mística, apta para los cristianos, y no como una actividad para los miembros de la iglesia, que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros. Otros cristianos bueno, si es que se les llaman cristianos, no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con las vidas de otros santos. Otros cristianos dan por hecho que no hay nada de malo en la costumbre de saltarse algunas reuniones dominicales cada mes. Aún más, no es necesario estar yendo constantemente a la iglesia. Eso es opcional. Otros cristianos andan tomando decisiones importantes en su vida, como por ejemplo trasladarse, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, etcétera, sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la familia de amistades en la iglesia, o sin consultar la sabiduría de sus pastores y de otros miembros de la congregación. Otros cristianos compran casas o alquilan apartamentos sin apenas considerar que algunos factores, como por ejemplo la distancia a la iglesia y el costo, etcétera, afectarán su disponibilidad para continuar su servicio en la iglesia. Y por último dice el pastor Mark Dever en ese texto: algunos cristianos no se dan cuenta que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación, incluyendo miembros que no conocen. Cuando uno padece, se duele solo. Cuando uno recibe honra, se goza solo. Puntos suspensivos. ¿Qué podemos decir a estas conclusiones o afirmaciones, amados? Simplemente, si realmente estamos entendiendo el Evangelio, lo único que podemos decir ante estas frases del siervo del pastor Mark Dever, lo cual es en el contexto de la Escritura, es guardar silencio y pedirle al Señor, en lo particular, que lo corrija a uno de alguno de estos pecados o no sé cuántos en los que tal vez, vuelvo y digo, se habla en primera persona, uno ha podido faltar a estas conclusiones. Muchos cristianos, le escuché al pastor Miguel Núñez después de la pandemia del año 2020, se amañaron tanto y siguieron creyéndose cristianos virtuales. Y es más chévere escuchar el sermón por las redes, porque en la comodidad del sofá de mi sala es más chévere que estar sentado en un asiento en la iglesia. Y siguieron creyéndose cristianos virtuales. Y la iglesia virtual no existe, ni la comunión virtual existe. Eso no es bíblico. Ni tampoco el cristianismo bíblico es para llaneros solitarios. La frase contundente que a mí me encanta del pastor Mark Dever, porque no hay cómo negarla ni contradecirla en el contexto de la Escritura, es la primera que les compartí. Tú dices que eres cristiano, pero no perteneces a ninguna iglesia,
Me temo que te estés dirigiendo directamente al infierno. Allí no hay nada que argumentar, hermanos. Que Dios nos enseñe, nos recuerde, nos corrija, nos instruya, y las personas que van a estar escuchando por las redes este mensaje. Todo esto indica que así como es necesario, por lo tanto, reconocer los muchos signos, por ejemplo, hablando de una manera práctica, nos preocupamos porque nos enseñen a reconocer cuando un billete es falso, porque nos preocupa que nos vayan a meter un billete falso. O no, eso sí, le metan, perdón, un billete de 50 falso, ay, eso sí que duele, porque es que 50,000 pesos, eso no están detrás de la puerta, ¿cierto? Ni en el andén de afuera. Pues en esa misma medida, esto nos debe preocupar. Es necesario reconocer los signos que autentican una verdadera iglesia sana de Cristo. Sana, no perfecta. Puede y hay y existen y deben haber iglesias sanas, mas no perfectas. ¿Por qué la iglesia no es perfecta? Porque está llena de pecadores. Pero sí iglesias sanas, sí, que se esmeran, se preocupan y buscan ese lineamiento que traza la Escritura para los santos, tanto en lo personal como en lo corporativo. Y existen iglesias sanas y existen iglesias no sanas, como dice el hermano Washer, si es que se les puede llamar iglesias. Dios nos dé entendimiento, hermano, salud, para que escuchemos este paréntesis tan necesario para siervos de la palabra. Porque hace unos años atrás un hermano nos compartió de este tema. Unos años han llegado hermanos nuevos, y a los que estuvimos en esos años atrás es necesario que se nos recuerde. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los males, perdón, miro el reloj. Uno de los males que ha afectado la iglesia precisamente durante la historia ha sido la ignorancia de sí mismo. Están en la iglesia y no saben qué es la iglesia, la importancia de la iglesia, y están en la iglesia. Como dice el dicho colombiano, son como Vicentes. ¿Para dónde va Vicente? Decimos en Colombia, para dónde va la gente. ¿Y para dónde va la gente? Yo no sé, pero yo sigo la gente. Es decir, que muchas congregaciones creen que son iglesias de Cristo simplemente porque practican, han instaurado tendencias religiosas cristianas en común. Por ejemplo, se reúnen para realizar ciertas actividades litúrgicas, sobreabundan, con un nivel de organización impresionante, bien organizaditas, y tienen muchos de estos lugares fachadas hermosas, lugares de reuniones fantásticos, letreros fantásticos que deslumbran, y se denominan en todos ellos así, iglesias cristianas, etcétera, etcétera, iglesias evangélicas de Cristo, y muchos tipos de títulos. Incluso, hermanos, yendo más allá, algunas congregaciones, vemos hoy en el contexto contemporáneo, tienen una organización litúrgica deslumbrante, impresionante. Algunas personas yo les he escuchado cuando he compartido con ellos, es que yo extraño de esa iglesia, y describen la orquesta, el grupo de alabanza, la batería, el juego de luces, y eso es lo que extraño, porque deslumbran con toda esta modernidad. Pero el problema es que no pasan de eso, de simplemente ser organizaciones religiosas. La organización sí es parte de la iglesia de Cristo, claro que sí,
Cristo instituyó, organizó, fundó su iglesia. Claro que sí, obvio que sí, pero ese no es el aspecto esencial de la iglesia de Cristo, porque muchos lugares deslumbran por eso, como lo estamos diciendo. En la iglesia de Cristo, en la Escritura se nos revela que hay asuntos mucho más trascendentales que la mera organización y formalidad externa. La iglesia de Cristo, amados hermanos, es mucho más, por lo tanto, que una organización caracterizada por las formalidades, lo cual es algo que llegamos a comprender estudiando lo que la Escritura nos dice acerca de la iglesia de Cristo, pero hay que escudriñarla bien para ir más allá y descubrir realmente el alma, el propósito, el objetivo de ser iglesia. En las Escrituras encontramos, por lo tanto, varias figuras que describen las características de la iglesia del Señor Jesucristo y las verdades que revela la Escritura en todas estas características, y todas ellas unidas, agrupadas, constituyen ese conjunto de signos que autentican la verdadera iglesia de Cristo. Lo malo es que vuelvo y exponemos, en muchos lugares se han dedicado a una sola de estas áreas y se han pervertido del camino que traza la Escritura para los santos de Dios. Y en muchos lugares, como dice un pastor amigo mío, han convertido las iglesias en un negocio, tristemente, en empresas espirituales. Así que donde quiera que se encuentre la iglesia de Cristo presente, hermanos, tales verdades que estamos diciendo son las que debemos buscar en las Escrituras para ver la autenticidad y buscar ser halladas en ese lugar. De lo contrario, esos lugares no podrían ser consideradas iglesias de Cristo. Como dice un pastor, un maestro, pastor de sana doctrina, un lugar donde tú vayas, así haga llover oro del cielo y tú veas caer oro del cielo en ese altar, si no glorifica a Cristo, eso no es una iglesia de Cristo. Así usted vea llover oro del cielo y vea, quién sabe, los milagros más sorprendentes, si no glorifica a Cristo y le da la honra a Cristo y anuncia el evangelio de Cristo, no se le debe llamar iglesia. Así salgas con los bolsillos llenos de oro de ese lugar. En nuestro tema, este paréntesis que estamos haciendo en Romanos, vamos a estudiar una de esas figuras, porque hay muchas que contienen estos signos que estamos hablando. Y esa figura es, pido permiso para decir la siguiente frase, la más significativa. ¿Cuál? La iglesia, amados hermanos, de la porción que acabamos de leer de Corintios, nos dice claramente el apóstol Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a estudiar un poco en profundidad esa semilla, y que Dios nos recuerde y nos corrija y nos dé entendimiento de esto. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del verso 12 al 27. Veamos los siguientes dos versículos para adherirnos a esta porción de la carta a los Corintios. Efesios 5, 23 dice el apóstol también. Efesios 5, 23 dice el apóstol Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5, 23, lo pueden leer. Y Colosenses 1, 18, otra carta del apóstol Pablo, escribe el apóstol, Colosenses 1, 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
leyendo estos versículos adheridos a la porción de la primera carta de Corintios que acabamos de leer, hagamos estas preguntas y contestémoslas en forma simple. Primero, ¿cómo describe estas referencias que hemos leído la Iglesia de Cristo? Respuesta simple: como un cuerpo. Lo vemos claramente, como un cuerpo. Segunda pregunta: ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Respuesta simple: Cristo mismo. Y contundente y nada más que decir. Tercera pregunta: ¿de qué cuerpo es la imagen que estos versículos traen aquí a nuestro entendimiento? Respuesta simple: la imagen de un cuerpo humano. Es una de las analogía, dicen muchos teólogos, más impresionante que el Espíritu reveló a Pablo para enseñarnos esta verdad. Eso solo lo revela el Espíritu Santo para crear esa analogía de lo que es la iglesia con el cuerpo humano. Eso solo es una revelación del Espíritu Santo. El cuerpo humano, ¿por qué? Porque el cuerpo humano, podemos decir, es la más versátil, el más versátil de todos los cuerpos de los seres vivos. Es el único cuerpo de toda la creación hecha por Dios para expresar las facultades de la imagen de Dios. La imagen de Dios no se revela en el cuerpo de una vaca, de un perro, de un pez, etc. No. Porque Dios colocó su imagen única y exclusivamente en el ser humano. Un perro no lleva la imagen de Dios. Por eso es que es un pecado humanizar a las mascotas. Es un pecado. Porque los animales no llevan la imagen de Dios. Amemos nuestras mascotas, cuidémoslas, sí. No es bien maltratar la naturaleza, pero no las humanices, porque estás pecando. Ojo con eso, que Dios nos dé sabiduría. El cuerpo humano fue creado a la imagen de Dios con el propósito de revelar todos los atributos de Dios. ¿Entendemos? El cuerpo humano en general es el organismo físico creado por Dios más perfecto que hay entre todas las criaturas que Dios creó, por su versatilidad y multifuncionalidad. El cuerpo humano, no lo olvide, amado hermano, siervo de la palabra, el cuerpo humano es el único cuerpo hecho por Dios para expresar en miniatura las facultades y los atributos de Dios. Veamos entonces el propósito de la figura cuando entendemos cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo tomó la figura, como lo hemos leído en estos versos, del cuerpo humano para describir la iglesia de Cristo, y la usa para destacar el elevado carácter corporativo, orgánico de ella. Escuchen esto: la iglesia de Cristo es, hermanos amados, el organismo creado para expresar de manera amplia las virtudes o atributos personales salvíficos de Cristo. Es lo que nos revela el Evangelio. Se sobreentiende entonces que la analogía es entre el cuerpo humano de Cristo y la iglesia, que es lo que está enseñando Pablo. El apóstol hace esta analogía con un triple propósito. Aquí viene el bosquejo de este sermón en esta mañana. Triple propósito. Primero,
mostrar la manera como Cristo asume Él mismo su iglesia, la iglesia. ¿Y cómo la asume? Buena pregunta. Eso lo explica Pablo en estos versículos que hemos leído. Y si nos hemos preguntado eso, la respuesta es simple también. El Señor Jesucristo asume a su iglesia como su propio ser. La Biblia lo revela. Uno de los muchos versículos contundentes de esta verdad que acabamos de decir, hermanos amados, está en Hechos 9:4. Hechos capítulo 9 verso 4, cuando Saulo perseguía a la iglesia y el Señor Jesucristo le preguntó a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo no le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué persigues a mis seguidores? No se lo dijo, ni a mis siervos, ni a mis hermanos, ni a mis discípulos. No. Cristo le preguntó a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Aleluya. Lo que usted le haga a un hermano se lo hace a Cristo. Que Dios coloque temor en nosotros de ofender a un hermano, denigrar de un hermano, levantar falso testimonio contra un hermano, porque se lo estás haciendo a Cristo. Honra a tu hermano y de esa manera honras a Cristo. Honra a tu iglesia y de esa manera honras a Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? Eso implica que cualquier mal que alguien haga a la iglesia, el Señor asume que es un mal contra Él mismo que le están haciendo esa persona. Esto nos obliga, amados hermanos, por lo tanto, si estamos entendiendo lo delicado y grave de este asunto, nos obliga a ser sumamente cuidadosos en cuanto a nuestra relación con la iglesia. Donde nos ha puesto el Señor, y con cada uno de sus miembros, en lo que hacemos, o dejamos de hacer en relación con ella. Dios nos ayude, hermanos, que si esto está reargüyéndonos en este instante, lo que tú dejes de hacer por tu iglesia no es al hermano ni al pastor, que aún no te caen bien, es Cristo. ¿Por qué somos obstinados y tercos? ¿Por qué dejamos que nuestra carne nos lleve en eso? Segundo propósito es mostrar que la iglesia de Cristo es un organismo. La descripción de la iglesia como el cuerpo de Cristo tiene como propósito, según la revelación bíblica, enseñarnos que la iglesia de Cristo es más que una institución, más que una organización. La única palabra sencilla es: la iglesia de Cristo es un organismo viviente, es un organismo vivo, tiene vida, porque Él la sustenta, Él la cuida, Él está al tanto de ella, Él está en ella, que está con ustedes y morará en ustedes, se lo digo.
Esta figura es empleada por el Espíritu de Cristo para destacar la tenacidad del vínculo entre cada uno de sus miembros, que debe ser así. Abandonar la iglesia por argumentos humanos, sin permiso y sustento bíblico, es por lo tanto una falta. Todos los seres humanos somos imperfectos. Honramos a nuestras madres y padres. La Biblia nos lo ordena, es un mandamiento. Pero, ¿qué madre es perfecta? ¿O qué padre es perfecto? ¿O qué hijo es perfecto? Y si mi madre o mi padre, mis padres, siendo imperfectos, muchos de los errores que yo veo que han cometido, por el hecho de ellos cometer errores que yo les he visto en su naturaleza humana, yo los he abandonado. He dicho, porque es que te equivocaste en esto, entonces ya no eres mi padre ni mi madre, y me voy a buscar otro padre y otra madre más perfecto que tú, porque veo muchos errores en ti, entonces es necesario que yo busque un padre y una madre perfecto. ¿Hemos hecho eso? Entonces, ¿por qué condenamos nuestra iglesia por sus errores? Mire nuestra ignorancia hasta donde nos lleva. ¿Quién ha desechado a su madre porque alguna vez se equivocó en algo con usted? ¿Quién? O la ha negado, ya no es mi mamá. Algunos caen en eso. Estamos hablando de un ser humano normal. Sabemos que el pecado del hombre sobrepasa los límites. Debemos eso a un lado. Hablemos de los parámetros normales. Me hago entender lo que acabo de decir, ¿verdad? Amén. Sí, porque hoy en día las noticias producen escalofrío, lo que estamos viendo hoy en día. En la iglesia de Cristo, hermanos amados, siervos de la palabra, de la ciudad de Palmira, en la iglesia de Cristo, cada uno de sus miembros está, por lo tanto, poderosa y vitalmente vinculado unos a otros. En la iglesia de Cristo, cada uno de sus miembros se pertenece uno al otro. Es necesario. Lo ordena la Biblia, es lo que enseña la Escritura. Y se ayudan mutuamente. En la iglesia de Cristo, aunque cada miembro tiene su identidad propia, su función particular, ninguno debe trabajar para su bien individual. Eso no es bíblico. Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, Él añadirá lo tuyo y lo que tiene para ti. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Y quién va a añadir todo lo demás a tu vida? Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Ordene ese mandamiento y obedézcalo. Dedíquese primero a edificar, a buscar primero el reino de Dios. Esta realidad es expuesta de manera analógica en varios versículos. Voy a leer citas para que lea esta tarde. Efesios 4, particularmente del 11 al 16. Primera de Corintios 12, que es la porción que estamos leyendo. Vuelvo y digo, Efesios 4, lea todo el capítulo 4, enfatizando el verso 11 en adelante. Primera de Corintios 12, Romanos 12, más adelante llegaremos allí en nuestra serie de Romanos. Colosenses 3, muchos versos más. Dice el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios que estamos meditando: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Acabo de leer 1 Corintios 12, verso 12, la porción que estamos viendo. ¿Cuántas veces en esos versículos está la palabra cuerpo? Que el apóstol allí está mencionando en esos dos versículos. ¿Y a qué se refiere en cada caso? Mire,
en ese corto versículo aparece 3 veces refiriéndose al cuerpo humano y una vez a la iglesia, al cuerpo como iglesia. Pero toda la analogía tiene como objetivo describir la función orgánica de la iglesia de Cristo, de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y en el versículo 12, por ejemplo, el apóstol, tomando el cuerpo humano, como lo vemos aquí de manera analógica, ¿cierto?, define la iglesia de Cristo, en otras palabras, como una pluralidad de miembros constituyendo un solo organismo. ¿Qué significa eso? Lo hemos dicho y lo recuerdo. Unidad no significa uniformidad. Buscar la unidad no significa que yo enseñe a mi hermano para que sea como yo. No, eso no es unidad. La uniformidad no es posible porque somos distintos. Pero la unidad sí es un mandamiento. Porque es posible. Porque tenemos unidad. Un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Salvador, un mismo Padre, una misma palabra, una misma gloria, un mismo destino, un mismo camino, una misma verdad, y sigamos con el listado. Sí es posible la unidad, sí es posible la armonía, sí es posible el amor, sí es posible la obediencia, sí es posible la tolerancia. Porque Él está en ella y Él la gobierna, Él la señorea, Él la sustenta, Él la guía, Él la edifica, Él la cuida. Él te corrige y Él me corrige. Esa es entender la pluralidad orgánica del cuerpo. Somos una pluralidad de miembros. A mí me gusta el ciclismo, a Elías le gusta el béisbol, pero eso no nos distancia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué nos distanciamos? Dios nos corrija y perdone nuestra necedad. El apóstol termina el versículo identificando a la iglesia de Cristo mismo como el cuerpo de Él mismo. Hace esto para mostrar la estrecha relación que hay entre Cristo y su iglesia. Cristo y la iglesia es uno solo. Porque así mismo dice la Biblia: se unirá el hombre a su mujer, dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán uno. Cristo y su esposa, que es la iglesia, son uno. Saulo, ¿por qué me persigues? Dios nos dé temor, coloque en nosotros temor, miedo, no sé qué más palabra usar, de seguir atentando contra la unidad del pueblo. Porque el que atente contra la unidad del cuerpo y no se arrepiente, Cristo lo va a destruir. Porque está atentando contra su esposa. Y él ama a su esposa, cuida a su esposa, dio su vida por su esposa. En el versículo 13, aquí de Corintios, el apóstol Pablo presenta la naturaleza y el carácter orgánico de la iglesia de Cristo, mencionando el acto de la inserción y la gente que Él efectúa. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos sin excepción, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Verso 13, lo estoy leyendo. ¿Cómo describe el apóstol la inserción de los creyentes en la iglesia? De acuerdo a este versículo, la describe como un bautismo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. A ti no te bautizó el pastor Yesí, el pastor Juanito, el pastor X, Y, Z y Perencejo, no. Cristo, con su espíritu. Fuimos bautizados en un mismo espíritu. ¿En cuál cuerpo fueron sumergidos los creyentes de acuerdo a esta verdad?
respuesta sencilla en el cuerpo de Cristo, la cual es su iglesia. ¿Por quién es hecha esa inserción? Por el Espíritu, lo dice el Evangelio. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. Todos los miembros de la iglesia de Cristo, sin distinción de raza, clase social, etcétera, etcétera, son bautizados, sumergidos en el mismo cuerpo, la iglesia, por un único espíritu, y todos han bebido del mismo espíritu. Recordemos, amados hermanos, que mediante el nuevo nacimiento los creyentes son sumergidos en Cristo. Juan capítulo 3, el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Pero además les ha sido dado a beber de ese mismo Espíritu. Lo que está diciendo Pablo. Es una obra que afecta, por lo tanto, por fuera y por dentro, a quien es objeto de ella. Observemos algunos detalles, aspecto a esta figura, revelados en Efesios 4, 15 al 16. Dice el apóstol allá en Efesios: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Amén. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir juntos corporativamente, edificándose en amor. Gracias. ¿Y por qué nos dedicamos a criticarnos, a condenarnos? Ya no me aguanto al hermano Juanito. ¿Qué tal que Cristo te dijera eso a ti por tus errores a diario? Ya no te aguanto. Dios en algún momento se lo dijo a Israel, en Isaías capítulo 1, pero le dio la alternativa. Si sigues así, ya no te aguanto, ya no te soporto, hastiado estoy, se lo dijo Dios, lee Isaías 1. Pero para evitar que yo siga en eso que me estás generando, Israel, haz esto. Todos saben lo que dice Isaías 1. Lavaos primero. En este pasaje el apóstol usa esa analogía para referirse a la iglesia y a su actividad. ¿Cuál es esa analogía? Un cuerpo con pluralidad de miembros, ya sabemos eso que significa, particulares, trabajando unidos de manera concertada por un bien común. Es un mandamiento, no es una opción, no es un por si me queda tiempo, no es un por si acaso, no es un tal vez, no, es una orden de la Escritura. No tenés opción, o la obedeces para demostrar lo que dice ser, o atengámonos, como decían nuestros abuelos, a las consecuencias. ¿Quién es el cuerpo mencionado por el apóstol en esas porciones? La iglesia. ¿Quiénes son sus miembros? Los creyentes. ¿Cuál es el enfoque de la actividad de cada miembro de la iglesia según estas referencias? La edificación de todo el cuerpo. Pero algunos se dedican a destruir el cuerpo. ¿Con qué, pastor? Chisme, crítica, señalamiento, apatía, envidia, murmuración, disensiones, hablar por detrás del hermano, hablar del pastor,
sin obedecer la Escritura. ¿Ha nacido de nuevo alguien que haga esas cosas? ¿Ese es un cristiano bíblico? ¿Ha recibido la regeneración del Espíritu Santo tal persona? El que diga que no, la iglesia no es necesaria. ¿Ha entendido el Evangelio de Jesucristo? ¿Es un ciudadano del reino? ¿Cómo evidencia la ciudadanía del reino? Si las llaves Cristo las dio a la iglesia. No se las dio a un cristiano, a la iglesia le entregó las llaves del reino. Quien tiene las llaves del reino es la iglesia. Le dio poder para atar y desatar. La iglesia. ¿De quién recibe el cuerpo su crecimiento? De Cristo, que es su cabeza. ¿Por qué mi brazo creció en forma uniforme con este otro brazo? Porque está unido a esta cabeza y de aquí salen todas las órdenes. Crecieron en armonía todas las partes de mi cuerpo. Desconéctate del cuerpo, deja de asistir a la iglesia, deja de servir en la iglesia y pronto sentirás que no necesitas de la iglesia y caerás derecho, ya sabe a dónde. La Biblia lo enseña. Y esa frase es muy contundente, hermanos. Yo sí que quiero que nunca la olvides. Dejemos de asistir a la iglesia y pronto, rapidito, sentiremos que no la necesitamos. Rapidito. Porque esta carne es como el éter, rapidito se esparce por todas partes. Esto implica que la esencia de Cristo es ministrada de un miembro de la iglesia a otro, y así toda la iglesia crece conjuntamente. Y ese fue el segundo propósito de la analogía que Pablo expone. Y el tercero, mostrar la esencia del vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo. Según lo que el apóstol dice en el versículo 13, tú lo puedes leer ahí en tu Biblia. Según lo que el apóstol dice en ese versículo, el vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo es un vínculo esencialmente espiritual. El vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo no está basado en la necesidad social, en algún miembro en particular. Porque algunos creen y han convertido la iglesia en ONG. Y yo no volví a la iglesia porque cuando recogieron el mercado no se lo dieron a Pachito. ¿Y quién te dijo que ese es el llamado fundamental de la iglesia? Estás equivocado. Yo no voy a la iglesia para que ayuden a Pachito y a Juanita. ¡No! Ese no es el llamado a pertenecer a la iglesia. Esas cosas las hacemos en la iglesia, sí. Nos ayudamos, sí, y vemos el modelo de la Biblia, sí, pero no es la esencia del llamado de la iglesia. Y quien no volvió a la iglesia por ese motivo nunca entendió el Evangelio. Nunca entendió el Evangelio. No es un vínculo basado en la mera necesidad social, cultural, de formar una aglomeración de personas en la cual se procura exhibir tendencias religiosas o con dotes artísticos. A mí nunca me permitieron cantar y yo era cantante y por eso no volví. Algunos han hecho eso. O intelectuales. Algunos volvieron a la iglesia porque el pastor nunca les permitió predicar y no volvieron a la iglesia. Precisamente esta era la tendencia que estaba predominando en la iglesia de Corintio, por la cual Pablo las exhorta. ¡Wow! Y leas el capítulo 11 y verá esta tarde. El vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo es Cristo mismo, quien habita y crece en ellos mediante su Santo Espíritu, con la instrucción de la palabra que recibimos todos en el seno de la iglesia. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Lo que está diciendo Pablo. Cristo es la fuente de vida y actividad de su iglesia y cada uno de sus miembros en particular. Él es la esencia. Cristo mismo es quien opera, obra en su iglesia.
la cual es su cuerpo. Lo estamos meditando, hermanos. Por tanto, la actividad de cada uno de los miembros de su iglesia está coordinada por la voluntad de Cristo y no por la voluntad de un miembro en particular. ¿Me entendió lo que acabo de decir o se lo repito? La actividad de cada uno de los miembros de la iglesia está coordinada por la voluntad soberana de su Señor, de Cristo, y no por la voluntad de un miembro en particular. A la luz de esto, el vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo, amados hermanos, siervos de la palabra de Palmira, y quienes están llegando a este cuerpo, debe caracterizarse por la conformidad de cada uno de los miembros de la iglesia a la palabra de Dios en el lugar que Dios te ha puesto en su iglesia. Cada miembro también debe caracterizarse a sí mismo por la conformidad. Feliz debe vivir y estar allí con los dones que Dios le ha dotado y con las funciones particulares que el Señor le ha delegado. ¿Son todos zapateros? No. ¿Son todos ingenieros? No. ¿Son todos médicos? No. ¿Pero se necesitan zapateros? Sí, si no andaríamos descalzos. ¿Se necesitan médicos? Sí, porque ellos son los que nos recomiendan las medicinas. Todo es necesario. Es necesario el que cuida la puerta, es necesario el que trapea, es necesario el que enseña a los niños en la escuela. Todos somos necesarios. Amén. Y de esta manera, por la sencillez con la que cada uno asume su lugar, con sencillez y humildad, cumple entonces con sus funciones y ministra a los demás para la salud del cuerpo. Lo triste, sin embargo, es necesario advertir que tristemente los miembros de la iglesia no pueden asimilar estas verdades por el sentido natural común que opera en muchos de sus miembros y dejan que su carne los domine. Por eso es necesario recordar esto que estamos predicando. Quiero terminar para que oremos en esta primera parte. Continuaremos, si Dios nos da la vida, el próximo domingo. Estas verdades son necesarias recordarlas, entenderlas, debemos aprenderlas para que la iglesia pueda vivir de acuerdo a estas verdades. Para empezar a evidenciar estas señales que comenté al principio de esta exposición. Necesitamos ser conscientes de ello y por ello necesitamos ser instruidos todos en estas verdades. Quiero terminar con una porción de un versículo de Romanos 12 que más adelante llegaremos allí en nuestra serie, pero hoy lo anticipo en forma abonada. Romanos 12:3 dice el apóstol: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Reconoce tu orgullo y destruye con el poder de la palabra y de la oración y la gracia del Señor. Esta exhortación del apóstol presupone la tendencia en los creyentes de agrandarse ante los otros, opacándolos, complicándoles el camino y su crecimiento en la iglesia. ¿Y usted por qué no ha vuelto, hermano? Es que el hermano fulano me dijo esto y me aconsejó esto. Y por ser necio está opacando a ese hermano. Ahí que atente contra uno de mis hijos.
No te creas sabio dando consejos si aún no lo eres. Cállate. El hecho de que conozcas la Biblia y que estés entendiendo la Biblia no te hace consejero ni sabio. Porque el diablo se sabe la Biblia y él no es un buen consejero. Ser consejero no significa dominar la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Falso el que esté pensando eso. La intención del apóstol al describir y definir la iglesia como el cuerpo de Cristo es prevenirnos de esa infecciosa tendencia y enseñarnos a funcionar como corresponde a la realidad esencial de la iglesia. Y vamos a continuar en el próximo domingo con este tema. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Es necesario recordar estas verdades que hace un tiempo habíamos escuchado, pero a causa de nuestra carne, de nuestra naturaleza aún caída, cometemos muchas veces errores y pecamos y atentamos contra esta verdad. Perdona, Señor, nuestros pecados, y este en particular que hoy estamos meditando, porque debido a nuestra naturaleza débil y caída, atentamos muchas veces contra la unidad del cuerpo, porque caímos en crítica, en murmuración, desavenencias, chismes, contiendas, señalamientos, juicios equivocados, y nos dispusimos a hacer lo que no nos corresponde, Señor. Alíneanos con tu palabra, reargúyenos con tu palabra. Que Cristo sea el centro de nuestra iglesia, nosotros como miembros de este cuerpo. Que nos esforcemos por agradarle a Él, por obedecer esto que hoy nos enseñaste y nos recordaste, Señor. Que amemos tu iglesia, que extrañemos tu iglesia, los tiempos con nuestros hermanos sean de alta estima para nosotros. Que nos preocupemos los unos por los otros, que nos edifiquemos los unos a los otros, que nos abramos para ser amados, que abramos nuestras puertas para que nos edifiquen. Perdónanos porque muchas veces trancamos nuestra puerta, Señor, y no permitimos esta verdad en nuestras vidas, y somos responsables de ello y culpamos a terceros. Perdónanos, Señor. Que nos abramos los unos a los otros con la sabiduría que nos da la palabra y el Espíritu, para obedecer estos mandamientos que hoy nos recordaste. Oramos, Señor, por todos nosotros como iglesia, y perdona nuestros pecados, nuestras falencias, nuestras debilidades, y las muchas veces que hemos pecado con estas verdades que hoy nos mostraste, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros y no habernos extinguido, Señor, aún. No apartes nuestro candelero de delante de ti. Ten misericordia de nosotros y que procuremos como cuerpo aquí, Señor, darte a ti toda la gloria y la honra, amarnos unos a otros y edificarnos mutuamente, porque a eso hemos sido llamados, a la unidad, a la edificación y a darle la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor.